Entonces, empezamos nuestra clase el día de hoy, ¿ya? Siempre recordándote que el elemento primordial, fundamental, estimados amigos, es el tiempo presente. Una persona que quiere hacer algo, que quiere aprender quechua y no sabe el tiempo presente, estemos diciendo, "Oh, pues, en vano estás aprendiendo el tiempo o estarías estudiando quechua, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí ya tenemos, espero que todos hayan en este caso resuelto vuestro cuadro donde hablamos del tiempo presente. ¿Ya? Espero que todos hayan hecho el trabajo. Ahora vamos a entrar en este caso a un tema muy interesante que viene como elemento principal, utiliza en este caso los miembros de la familia. ¿Ya? Eh, ¿Cómo vamos a utilizar a partir de este momento los miembros de la familia? Ese es el tema, pues. ¿Cómo nosotros podemos utilizar los miembros de la familia? A ver, se han dado cuenta que muchas veces cuando hablamos en este caso del quechua, nos dicen, vas a aprender y simplemente dicen, ya, te doy la lista de los miembros de la familia y tú vas a aprender. En este caso estamos saliendo de esa situación y aprender esto con un tema muy interesante, que vendrían a ser los saludos, ¿ya? En esta primera parte, estimados amigos, vamos a conocer un poquito de los saludos. Recordarte que los incas no tenían un saludo como ahora tenemos, pues, de acuerdo al saludo oriental que decimos, occidental, de acuerdo a lo que nos han enseñado ya no es así ahora. Ahora es distinto. Ahora el saludo que hemos aprendido, o en este caso, lo que vamos a aprender son saludos que sean ya pues, ¿cómo le puedo Convencionales, decir? Que ¿no? sean acuñados. ¿Cómo sean acuñados? De acuerdo a lo que en este caso se han tratado de acomodar ya los saludos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los miembros de la familia. Ayllu, que viene a ser familia, parentesco. Y Mayllu manta jamón, que dice, por ejemplo. Taita, mama, apucha, ahuicha, por ejemplo, taita. Recordarte una cosa, una situación o algo muy interesante, estimados amigos. La mayoría de las personas decimos taita y mama y wauhey, siempre con una y al final. Entonces, esas situaciones o esos casos no existen, pues, o no podemos utilizar cuando hablamos de miembros de la familia. No puede decir taita, sino la palabra o la expresión raíz sería taita, mama, apucha, ahuicha, churi, ususi, cosa, coya. Y aquí tenemos, mira, miembros de la familia. Por ejemplo, cosa es esposo, coya esposa, warmi es mujer o esposa, hari, matkama hari, hari viene a ser varón, ¿ya? En algunos casos, este hari lo conocen como esposo, ¿ya? O marido, vendría a ser en este caso, más vulgarmente hablamos y decimos, oiga, mi marido. Entonces, podría ser la expresión, marido. ¿Ya? Si se dan cuenta, muchas veces utilizamos el Hari Mihamurshan, mi marido está viniendo, pero el Hari, cuando hablas así, estarías hablando pues de manera más vulgar, ¿eh? No sería tan culta, pues, pero en este caso, por ejemplo, cosa y koya vendrían a ser expresiones cultas, pues, y suenan más bonitos, ¿ya? Guayque, ñaña, tura, pana. Cuatro expresiones que tú tienes que conocer. Guayque, hermano, pero de varón a varón. Ñaña, hermana de mujer a mujer. Tura, hermano de la mujer. En este caso, tura y pana solo podrían utilizar mujeres. Porque si tú, como varón, utilizas esto, entonces estarías equivocado. ¿Ya? Ahora, otro. Cuando pasamos a los miembros de familia, debes entender también, por ejemplo, cuando tú tienes un primo, ¿qué le dices? Es mi primo hermano, es mi primo cercano, o digo, es mi hermano cercano. Por esa Exacto. razón, por esa situación, estimados, utilizamos esto. Cispa, y matacan más cispa. Cispa es cerca. Entonces, yo diría cerca, hermano, hermano cercano. Cerca, hermana, hermana cercana, que vendría a ser primo o prima. Igualito en este caso, cispañaña y cispatura. Utilizamos la terminología de guay, geñaña, tura y pana, pero aquí utilizando un recurso que nos ayuda a complementar. Cispa, cispa,
cispa y cispa. Si te das cuenta, estamos utilizando en este caso, estimados, este término que nos da a entender que estamos hablando de un primo, prima, ¿ya? Cispahuayje, primo, cispapana, prima, esto en caso de varón a varón, ¿ya? Ahora, si usted es mujer, tienes que utilizar cispañaña y cispatura. En algunos lugares decimos turi, es válido. Entonces, mira, fíjense, estos son los miembros de la familia. Luego, otra terminología que tú tienes que utilizar para llamar al padrastro, madrastra. ¿Qué utilizamos? La expresión o el término jepa. ¿Jepa qué es? Posterior, atrás, ¿ya? Entonces tú dices, jepa mama, madrastra, jepa taita, padrastro. O sea, para expresiones de ese tipo, más que todo para padrastro, madrastra, siempre vas a utilizar jepa, taita o jepa, el término jepa, porque te indica que es el papá después de tu papá oficial, que es el papá que ya se ha acoplado, ¿eh? Jepa mama, jepa taita. Luego, conviviente, tiyahmasi. Por ejemplo, aquí, tiyahmasi. ¿Por qué? Porque no estás casado. Hachun, nuera, tatay, yerno. En algunos casos, por ejemplo, decimos luncho y dicen aquí en Apurímac, también puede utilizarse. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense. ¿Tenemos más miembros de la familia? Ok, aquí tenemos, mira, fíjate aquí. Kataimasi con cuñado, caca, tío y patía. ¿Ya? Caca, tío y patía. Hawái, nieto. Por ejemplo, en este caso, Hawái decimos al nieto, pues en Cusco. Pero aquí en Apurímac decimos Wilka. Wilka y Mijamuruska. Estamos hablando de nieto. Chupullu. Chupullu es bisnieto. Te lo puesto que no sabría o no sabías estos términos, ¿eh? Porque pocas veces utilizamos. A veces decimos, por ejemplo, se combina bastante el quechua y decimos bisnieto y jamoros, nieto y mi jamoros. O sea, por ejemplo, ya estás hablando, utilizando el castellano como un neologismo, ¿eh? ¿Ya? Nieto y mi jamoros, utilizando nieto. ¿Ya? Entonces, y en la mayoría de los casos, por ejemplo, tío y tía también se utiliza con mucha frecuencia en el quechua. Tío y mijámonos, por ejemplo, el saludo en el campo no es, pues, alguien ponche cachón, tía, o no dices, alguien ponche cachón, y pa, y alguien ponche caca, y no. Muchas veces en el campo, estimados estudiantes, vamos a escuchar tío y tía. ¿Ya? Y el Tío, saludo todavía es pues, ¿ya? Buenos días, tío, y buenos días, tía. O sea, ese es el saludo que se ha utilizado ya en muchos lugares, ya castellanizado. Entonces, buenas tardes, tío, buenas tardes, tía. O sea, expresiones de ese tipo. Ya vas a escuchar de manera frecuente, ¿ya? Entonces, no te sorprendas cuando vayas a algún lugar y encuentres a una persona que habla así, hay que entenderlo nomás, ¿ya? Porque muchas veces en zonas rurales ya no se habla o no se habla el quechua tal como enseñamos, sino ya se habla por el quechua adecuado, de acuerdo al contexto, ¿ya? Ahora, después de chupullu, ¿qué hacemos? Encontramos otra expresión, ¿ya? Ahí no está, muy bien. ¿Qué término encontramos? Por ejemplo, jawa. Jawa, que viene a ser afuera, fuera del vínculo, y encontramos Jawa Churi, Jawa Ususi, hijastro, hijastra. Fuera del vínculo del matrimonio podría ser. Entonces el hijastro, fuera de esta relación que existe. Entonces podemos utilizar, ¿ya? Tenemos también Masano, y Matjama Masano, cuñado, Lunchu, cuñada. También se utiliza. Y te lo pues que no sabías estas palabritas, ¿ya? Luego tenemos piwiwawa, hijo primogénito. Piwiwawa, algunos dicen piwichuri, va a variar. Y el hijo último o la hija última decimos chanaco. En algunos lugares he escuchado esta expresión que dice ñuñu puchu, ¿ya? ñuñu puchu chequingamos. Por concho, ejemplo, también encuentras acalo, hay otra expresión que vendría a ser, por ejemplo, para hijastro o hijastre, ¿no es cierto? Se utiliza también. Y tú no sabías cómo decir suegro o suegra en quechua. Aquí está. Suegro viene a ser kiwachu.
Y suegra viene a ser aje. Y si es tu consuegro, iwachumasi. Como dirías, por ejemplo, kataimasi, con cuñado, o kachumasi, ¿no es cierto? Ya. Entonces utilizas como ejemplo eso. Ahora, por ejemplo, ya tienes kiwachumasi, tu consuegro. Kiwachumasi jamuruskal. Podrías utilizar esa expresión. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, ake, que es suegra. Por ejemplo, si tú quieres decir mi consuegra, sería akimasi. Utilizarías la expresión masi. Esa sería la expresión, akimasi. Oye, en quechua. Y si deseas, por ejemplo, utilizar pasu viudo, itma viuda, ya tenemos también. Y matakama mulla. Mulla es sobrina. Mulla, sobrina. Cuncha, no es el otro cuncha que tú dices en groseramente, sino sobrino es cuncha, ¿ya? Cuncha. Churichagusca, prohijado. Cuando encuentras a una persona y dices, oye, voy a criar a este niño en mi casa, es prohijado. Uyuaje, tutor. Entonces aquí sale, pues mira, por ejemplo, yo escuchaba a mi mamá decir, Uyuaje en Hamuros genas apacapo, el que le ha criado. Y aquí Uyuasca vendría a ser el criado. Y son dos términos muy distintos. Uyuaje, el tutor, que ya asume el rol de padre, y el Uyuasca viene a ser pupilo criado. Marca, algunas veces me han dicho, ¿por qué, profesor? Padrino, madrina en quechua. ¿Saben de dónde viene este marca o marcaje? Viene del tema, en este caso, marca. Se recuerdan que en los bautizos, ¿qué hacemos? Siempre al niño, al bebé, lo llevas en tus brazos y el padre lo echa con agüita. Entonces, esa acción de llevar en brazos es marca. Y por eso se llama marca. ¿Qué es marca? El El que que, está, el que lleva en brazos. Y la persona que va en brazos, sobre el cual que recae la acción, se llama marca, ahijado de bautizo. Entonces, mira, estimados amigos, estos serían algunos miembros de familia que les he explicado de dónde provienen, por qué, cuál es el motivo, razón, circunstancia que se utiliza estas expresiones. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ahora, mira, aparte de eso, aparte de los miembros de familia, hoy día vamos a, un momento, estamos en que, ya vamos a darnos un tiempito para utilizar adecuadamente los miembros de la familia. ¿Cómo yo puedo utilizar los miembros de la familia? Para que mi clase o para que mi aprendizaje sea significativo, ¿cómo utilizo? ¿Qué debo hacer? Simplemente les voy a dar una idea muy clara, muy sencilla para que ustedes utilicen adecuadamente. Por ejemplo, si nos vamos aquí y yo te planteo una interrogante muy interesante. Un momento, aquí, ¿ya? Caramba, vamos a copiar esto. Ya, muy bien. Y veamos aquí, por ejemplo, para nosotros utilizar los miembros de la familia, vamos a utilizar primer punto, estimados amigos estudiantes, son los pronombres interrogativos. Pero profesor, ¿por qué voy a utilizar un pronombre interrogativo? Muchas veces cuando nos enseñan quechua decimos pronombre interrogativo, pero ¿para qué me va a servir? Ahora yo te voy a decir para qué te va a servir los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos, estimados amigos, son aquellos, como su nombre indica, que te plantean una pregunta. Y si te das cuenta, toda tu conversación va a girar en torno a una pregunta. Por ejemplo, dice, Mata Ruachan, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. ¿Dónde? O estás interrogando siempre. En mi casa. ¿Con quién? Con mi mamá, con mi papá, y con mi perro. Y estamos aquí jugando. ¿Y qué más están haciendo? O sea, todo es interrogación. Por eso, estimados amigos, el primer pronombre interrogativo que vamos a conocer, en este caso, es el pronombre interrogativo, ¿ya? Aquí vamos a poner, ¿ya? El pronombre interrogativo, pi. Profesor, pero ¿cómo se traduce este pronombre interrogativo al castellano? Se traduce como, a ver, ¿cómo se traduce? ¿quién? Bien, ¿no es cierto? La expresión se traduce como bien, ya está.
Mira, fíjense, les voy a enseñar de manera más sencilla el que yo, para que usted a partir de ahora vas a ir a tu casa y vas a decir, voy a practicar y voy a practicar. Fíjate, ya tienes aquí el pronombre interrogativo pi y matakama, ¿quién? Pero también, este es un recurso que vamos a utilizar hoy día, pero también te voy a pedir que conozcas algo más. Estimados, Juan y Matacam. Mira, hablando del one, es un sufijo que tiene varios casos. Por ejemplo, hay un caso instrumental, el caso de compañía, el caso aumentativo, o en este caso, el caso aumentativo, ¿ya? No es aumentativo, es este caso aditivo. Son tres casos del one. Primer caso, el one, compañía. Tiwan, mijo, en que mamá iban, taita iban. Puedo utilizar eso, ¿eh? Ahora, el caso, en este caso, hablamos del caso Adi- eh, aditivo, dices, por ejemplo, Juan, ya, por ejemplo, es Juan Pablo Jamunki. Estoy diciendo, con Juan más vas a venir. Más adelante vamos a entrar, ¿ya? Y el caso instrumental es cuando tú trabajas con algo. Por ejemplo, celular, Juan, con el celular. Maquiwan, con mi mano. Es un caso. La mano se convierte en un instrumento. Pero en este instrumento. caso vamos a hablar del con, que es exclusivamente de Niña. compañía. Fíjate, mira, elementos que yo estoy poniendo para que entiendas un poquito más. ¿Ya? Mira, con esto yo sé que te estoy enseñando como a mis estudiantes de quinto de secundaria, ¿ya? Entonces ya tienes, mira, primer caso, has encontrado de compañía, que es el, ya tienes hasta ahí, compañía. Y una cosita más vamos a aprender. Vamos a conocer la Y. ¿Para qué es la Y, profesor? Es el caso posesivo en primera persona, que se traduce al castellano como mi. Fíjate esto. Entonces, por ejemplo, a partir de esto, tú ya puedes decir y decir, por ejemplo, mi mamá, mamá, y ahorita te voy a enseñar, ¿ya? Entonces, mire, fíjense, tres elementos. El pi, que es quién, el one, que se traduce con, y la y, que es un posesivo en primera persona, mi, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, dice, guaguay, mi hijo, tai tai, mi papá, mamay, mi hermano. Por ejemplo, vamos a traer aquí, imagínense que yo agarro esto, ¿ya? Solo esto, y voy aquí para poner en práctica mi posesivo. ¿Ya? Esta clase va a ser muy interesante. Atentos, por favor. ¿Ya? Ya tengo aquí mi posesivo. ¿No es cierto? Ya tienes aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, profesor? Simplemente, cuando yo quiero utilizar el posesivo, estimados, esta Y que tengo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar y le aumento. Tai tai, mamai, apuchai, awichai, churi, ososi. ¿Te das cuenta? Siempre en todos los casos vas a aumentar, ¿ya? Esto. Esta Y, estimados amigos, que has aumentado, ¿qué te va a dar a entender? Te va a dar a entender lo siguiente, los posesivos, ¿ya? ¿Y cuál es el posesivo, la Y? La Y es un posesivo que se traduce en castellano como mi. Agarramos el mi y pongamos mi padre, mi, ¿ya? Mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi hijo, mi hija. Puedo trabajar con todos los casos. Puedo utilizar todos los miembros de la familia que tengo aquí y puedo decir, por ejemplo, en vez de decir ya Ususi, puedo decir Kosai, mi esposo, Koyei, mi esposa, Warimi, mi mujer, Pari, mi marido, Wairi, mi hermano, Ñañei, mi hermana. O sea, puedo utilizar la Y. Turei, mi hermano. Panay, mi hermana. Sispawairi, mi primo. Sispapanay, mi prima. Sispañañay. O sea, cuando nosotros aumentamos una Y al sustantivo, estimados amigos, ¿hablamos de qué? Hablamos de los posesivos. ¿Te das cuenta?
Entonces, mira, aquí ya te di una opción. Ya tienes, ya has entendido los posesivos. ¿Puedes utilizar con animales? Claro. Mi perro, alcoy. Mi gato, michi. Puedo utilizar con algunas partes del cuerpo humano, por ejemplo, senkai, mi nariz, simi, mi boca, nengri, mi oreja, ñawi, mis ojos, ¿ya? Y entonces mati, mi frente, o sea, siempre va a tener esa función la Y, ¿ya? Entonces hay que entender esto, hay que conocer, hay que saber. Ahora ya tengo esto, pero antes, estimados, voy a regresar un poquito y aquí voy a poner un espacio, ¿ya? Aquí es el espacio que vamos a trabajar. Entonces, yo digo, pi y 1, si yo lo uno estos dos, por ejemplo, ya traigo esto y pego aquí, tarán, pi, y le aumento, vamos a poner con un color morado para que se pueda diferenciar de los demás. Pi, le aumento como si fuera la matemática, mi famoso 1, que se llama churache y cosas, y ya está. Pi 1, ahora, pi 1 se traduce al castellano como con ¿Quién? quién. Ya está. ¿Ya? ¿Con quién? Ahora mi pregunta, estimados amigos, hasta aquí es ¿con quién? P1, ¿con quién? Ahora en Gisrik, ¿ya? P1, ¿con quién? Entonces, mira, fíjense, P más 1 es ¿con quién? Ahora, si yo te pregunto, P1, Tai, Tai, Mamai, ahorita vamos a entrar a las preguntas. Entonces, ya tengo esta idea, ¿eh? Entonces, mi pregunta aquí, o mi expresión aquí, va a ser de la siguiente manera. Pi más 1 es igual a qué? ¿A con quién? ¿Qué Javis? Ya está. Pi más 1. ¿Con quién? Ahora sí entra en uso todo el tiempo presente, pasado, futuro, el tiempo pasado progresivo, el presente progresivo, todo va a entrar. Pero en este caso traemos esta preguntita aquí abajo, ¿ya? Y pego. Y digo, P1. Ahora voy a utilizar una expresión de la siguiente manera, ¿ya? Traigo el P1 y ponemos aquí y decimos, P más 1 es P1, ya está, ya tenemos aquí, P1. Ahora, ¿qué puedo decir aquí? P1, pongo el verbo más usual, P1, mijo. El inki siempre termina en la segunda persona. P1, mijunki, ¿con quién comes? Esa es la pregunta, ¿ya? P1, mijunki, ¿con quién, ya, comes? Esa es la pregunta, estimados amigos. Pido a mi honki, ¿con quién comes? Ya está. ¿Y cuáles serían mis respuestas? Utilizo los miembros de la familia. ¿Y cuáles serían los miembros de la familia? Utilizo, por ejemplo, mamá, por ejemplo. Mis respuestas serían todas estas, ¿ya? Por ejemplo, ya, pongamos aquí. Piwan mi honki, tai tai, ¿ya? Juan. Ahora, como me han preguntado aquí, estimados amigos, con el one, siempre una regla muy general. Toda la vida mi respuesta va a ser con el one. Es una regla muy interesante. Muchas veces nos preguntan con el pi, mai pikashen, y mi respuesta con el pi. Orojo pikashani, yachewasi pikashani, chagra pikashani. O sea, podemos utilizar de esa manera, ¿eh? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decimos maimanta kanki, maimanta, manta, y mathama, ¿De ¿ya? Yo dónde? digo postomanta, limamanta, chilimanta, o sea, puedo utilizar el manta. Y en este caso, mira, la pregunta es con el one, pi, one. Por tal motivo, estimados amigos, todas mis respuestas van a ser con el one. Pi one mi honki, tai tai, one. Fíjate. ¿No es cierto? Te das cuenta, siempre va a ser con el one. No puede cambiar, estimados amigos, ¿ya? Taiteo. Por ejemplo, piwa mi honki, ¿ya? Podemos utilizar esto y decir, mamai
Wan. Apuchay, wan. Awichay, wan. Churi, wan. Ususi, wan. O sea, tú puedes poner o tú debes siempre poner el wan como respuesta si tú preguntas con el wan. Esa es la clave para que tú entiendas el quechua. Piwan mijunki. Tahita iwan. Piwan. Mijunki. Mamá iwan. Tú puedes responder de frente. Tahita iwan, mamá iwan, apucha iwan, awicha iwan, churi iwan, ususi iwan. Pero si tú deseas, también puedes aumentar aquí un verbo. Piwan mijunki. Tahita iwan, mi, ju, ni. Podría ser mi respuesta. Mamá iwan, mi, juni. Apuchaywan, mijoni, awichaywan, mijoni, churiwan, mijoni, ususiwan, mijoni. Entonces, estimados amigos, si yo te pregunto a partir del momento, por ejemplo, piwan, tianki, tú automáticamente cuando te digo pi, te estoy pidiendo una pregunta con una persona, ¿eh? Piwan, ¿con quién? Te puedes decir, mamá iwan tiani, taitaiwan tiani. Si tú vives con tu esposo, dices, kosaiwan tiani. Si tú vives con tu perro, en este caso sería Aljoigati. Pero aquí estamos utilizando los miembros de la familia. Entonces, la preguntita es sencilla, estimados amigos. Y la pregunta del día de hoy es el Piwan Tianki. Entonces, el Piwan Tianki nos exige que utilicemos los miembros de la familia, ¿ya? Como recurso para entender. Por ejemplo, yo te digo, Piwan Tuzunki, ¿con quién bailas? Yo digo, si sería tío, digo, Kaka Iban Tuzuni. Si sería mi sobrino, sería Muya Iban Tuzuni. Mi sobrina, Kuncha Iban Tuzuni. O sea, puedo utilizar. Si yo tengo suegro, ¿qué diría? Por ejemplo, aquí voy a mi texto y digo, por Kiwachu ejemplo, iwa. Piwan Tuzunki. Por Kiwachu ejemplo, iwa. aquí está. Suegro, Imatkama. Kiwachu. Kiwachu. Kiwachu Iwan. Piwan Tuzunki, por ejemplo, con mi chanaco, hijo último. Chanaco Iwan, con el hijo último. Piwan Tuzunki, por ejemplo, sobrina es Mulla. Entonces dice Mulla Iwan Tuzuni. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dices Piwan Tuzunki, imagínate que has tenido un tutor. Uy, bajé Iwan Tuzuni. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta del día de hoy, estimados amigos, es el Piwan Tuzunki o Piwan. ¿Ya? Puedes Piwan. cambiar Pin. infinidad de verbos. Piwan. ¿Entendido? Con. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien creo que quiere hablar, quiere expresarse en esta noche? Vamos a ver, ¿alguien quiere hablar? Preguntas, dudas, comentarios. Cancho, Manacho. Un cacho. Manacho Can, Manacho Can. Muy bien. Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí cómo utilizar los miembros de la familia. Ahora sí pasamos aquí. Conversaciones, remake una. Pasa, remake una. Expresiones usuales o de uso frecuente. ¿Cuáles serían esas expresiones usuales? Mira, estimados, muchas veces en el quechua no solo existe una sola manera de preguntar. Algunos pensarán y dirán, pues a mí me dice, "Ima sotiki". Y si yo te pregunto, ¿Imata sotikiri? ¿Ya? Sotikiri ni güey, o sea, ya te puedo bloquear, eh, puedo hacer que ya te genere confusión en tu cerebro. Entonces, para evitar eso, en este libro hemos tratado de poner las maneras en que muchas personas preguntan. Por ejemplo, una de las maneras es esta, ¿ya? Dice, Iman Sutiki, ¿cuál es tu nombre? Imata Sutikiri, ¿y cuál es tu nombre? Sutiki también, güey, dime tu nombre. O sea, cuando tú te encuentras en un grupo de personas, no siempre, ¿ya? No siempre te van a decir Iman Sutiki, Imata Sutiki o Sutiki Tenue. Cualquiera de esas tres preguntas. Algunos dicen Maigenta Sutiki y te dicen todavía. Podría existir otra manera de decir Maigenta Sutiki. O sea, tú tienes que estar preparada para estas tres maneras de decir. Al final todos preguntan lo mismo. Iman Sutiki, ¿cuál es tu nombre? Imatar Sutiki, mira, es distinto, suena, ¿eh? Cuando dice Iman Sutiki, una expresión más seca, sin mucha carga sentimental, emocional. Y cuando digo Imatar Sutiki, ¿cuál es tu nombre? Es una pregunta más cordial, ¿ya? Y cuando digo Sutiki Taniwai,
es una expresión más imperativa de orden, de mandato, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si me pregunta y me dice, Iman Sotiki, Imata Sotiki, Sotiki Taniwa, yo le respondo y digo, Nojak Sotimi Juan. Podría ser. O simplemente podría decir, Nojak Sotika Juan. Dos cosas, mira. Algunos utilizamos el mi como validador y aquí el ka también como validador. Se puede utilizar. Si tú escuchas a una persona que dice, Nojak Sotika Juan o Nojak Sotimi Juan, está válido. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, mira, fíjense. Yo te pregunto, ¿Iman Sotiki? No Kasutimi Juan. ¿Imata Sotikiri? No Kasutika Juan. Sotikita Niwai. Juan. Podría ser. ¿Me entiende? Entonces podemos utilizar de esa manera, estimados amigos, las maneras de responder. Ahora, aquí hay otra cosita muy interesante. Ya, mira, te voy a demostrar aquí esto, ¿ya? Un ratito, un momentito, vamos a copiar esto. Tarán, ya, un momento, y tarán, ya, ¿qué más? Tarán, ya, y esto más, ya. Entonces, ya, vamos a arreglarlo. Mira, a lo que estamos avanzando aquí, estimados amigos, encontramos esta expresión. Mira, tres cosas muy interesantes, ya. Hasta aquí estamos bien. Si a mí me preguntan y me dicen, Iman Sutiki, yo voy a decir, por ejemplo, aquí como aquí está, por ejemplo, dice, Iman Sutiki, y yo le respondo, no Sutimi Juan. Ahora, aquí entra ya algo muy importante para las conversaciones o los diálogos. Es esta preguntita. Camparí. Escuchen esto. Camparí. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿cuál es tu nombre? Y yo digo, o imagínate que me conozco por primera vez con una persona y me dice, Iman Sotiki. Y yo le digo, no, ti mi Rolly. Y yo también tengo que preguntarle. Y para eso, esta preguntita, Campari. ¿Y el tuyo o y de usted? Cualquiera de esas dos expresiones. Entonces el otro me va a responder, no Timi, por ejemplo, Julio. Ya está. Y ya estoy entablando una conversación. ¿Ya? Entonces, mira, con esta simple pregunta, ¿eh? Eman Sutigi, no Timi Juan, Campari. No Timi, Julio. Pero, profesor, ¿qué pasa si ambos tenemos el mismo nombre? Más adelante les enseño. O cuando nos dice, por ejemplo, ¿de dónde eres? Yo soy de Perú. Ah, yo también soy de Perú. O sea, para esa situación vamos a utilizar un sufijo muy importante. ¿De dónde eres? Yo soy de Cusco. Ah, yo también soy de Cusco. O sea, para estas expresiones existe otra manera de decir. Entonces, estimados amigos, mira, hasta aquí estamos bien, creo, estamos claros. Vamos a empezar ya a utilizar una partícula, ¿ya? En este caso, la partícula Campari. Y Matatakaibininma, ¿qué dice? Y aquí en nuestro libro, estimados amigos, encontramos esto. Aquí, justo aquí. Por ejemplo, una conversación. Dice, Campari, y de ti y de usted. Nos dice, ¿eh? Y tú le dices, por ejemplo, no kasutimi, María, o no kasutimi, no kasutika, María. ¿Entendido? ¿Me han entendido? Entonces, estimados amigos, mira, vamos a hacer un diálogo desde este lado. Y dice, por ejemplo, yo te pregunto, Iman Sutiki, yo te pregunto, Iman Sutiki, y tú me dices, no Sutimi, Juan. Y luego me preguntas y me dices, Campari. Y yo te pregunto, y tú yo te respondo y te digo, no Sutimi, María. ¿Entendido? Entonces, esto, ¿dónde lo hemos resumido? Lo hemos resumido en este documento que tenemos aquí. Aquí está. Iman Sutiki, no Sutimi, Juan, Campari, no Sutimi, Julio. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, entonces como ya tienes esta idea, ya puedes estar empezando a practicar con una persona de tu entorno. Puedes decir, a ver, a tu mamá le dices, practicas con tu mamá, ahí me mamá, ahí me mami, ¿cuál es tu nombre? Y te va a decir, no, mi Ana. Y ella me dice, Campari, no, mi Juan. Podemos utilizar, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta entonces, estimados? Mira, fíjense, ya tenemos esto, ¿ya? Ahora, revisando nuestro libro,
Ya tenemos la primera parte, el diálogo de esta parte ya lo hemos hecho, lo estoy marcando con amarillo, ¿ya? Muchas veces, estimados amigos, se utiliza también, algunos te piden apellido, ¿eh? No existe realmente el término apellido en el quechua, pero se ha adecuado bastante en este caso. Si te preguntan y te dicen, Iman Sutiki, no Sutimi Juan, Taiteiki Mantari, escucha bien, Taiteiki Mantari, como quien dice, y de tu papá, el apellido de tu papá, es lo que nos dice, ¿eh? Y de tu papá, Taitei Mantaka Sánchez o Taitei Manta Sánchez. Tenemos dos opciones. Estimados amigos, deben entender que el quechua siempre va a tener una gran cantidad de validadores. Algunos dicen Taitei Mantaka Mesa o dicen Taitei Manta Mesa. Puedes utilizar. Aquí te estoy dando todas las opciones posibles que tú puedas utilizar. Taitei Manta o Taitei Mantaka. ¿Ya? Entonces puedes utilizar. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué más podemos utilizar? Otra vez la pregunta y me dice, Pampari Nogaga Sánchez. ¿Ya? Entonces puedes utilizar eso. ¿Entendido? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de mi apellido materno, algunos también te dicen, mamá Iki Mandari, ¿y de tu mamá? ¿No es cierto? Siempre hay un curioso que te pregunta y le dice, mamá Iki Mandari, ¿y de tu mamá? Y tú qué le dices, mamá y mantaka, o podrías decir en este caso, mamá y manta, ¿ya? Mamá y manta. Podrías utilizar. Mamá y manta, Pérez, mamá y manta, Zamora, mamá y manta, Cóndor, mamá y manta. O sea, el apellido que tú pongas, ¿eh? Que tú tengas de tu mamá. Entonces se puede utilizar. Entonces, mira, la conversación se va haciendo de esta manera. Emata sutigiri, no mi Juan, Campari, no mi María. Taite mandari, taite manta Sánchez, mamá y mandari, mamá y manta Zamora. Puedo utilizar. Si yo deseo también puedo decir, Emata sutigiri, no mi Juan, taite mandari, taite manta Sánchez, mamá y mandari, mamá y manta Zamora. O sea, puedo utilizar, tengo opciones para utilizar. ¿Me entiendes? Y entonces en ese cuadrito hemos hecho ese resumen. Y luego nos dice Campari, y el tuyo, Campari, y el tuyo. Ahora, otra palabra que debe quedar hoy día grabado en tu mente es el término Campari, que significa o se traduce en castellano, y de ti, y de usted, ¿ya? Y el tuyo, aunque sea, ¿ya? Se puede traducir así. Y aquí tenemos, mira, las opciones de traducción que tenemos aquí, mira. Campari, y de ti, y el tuyo. Algunos nos preguntan así, ¿y de ti? Ya, cuando ya te tuteas con una persona, puedes utilizar así. Pero cuando no te tuteas con una persona, puedes decir, y de usted, ¿no es cierto? Y el tuyo también puedes decir. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, tenemos estas maneras de utilizar, ¿ya? Entonces, utilicen, trabajen todo esto. Entonces, si yo tengo flojera de aprender todo esto y decir, taita hay que mandar y mamá hay que mandar, ¿y qué puedo hacer? Simplemente voy aquí abajo, ¿ya? Y pongo una sola pregunta. ¿Cuál es la una sola pregunta? Y mata juntas ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es tu nombre completo? Mato tres pájaros con un solo tiro, diría, ¿eh? Y mata juntas tigre. Y mi respuesta sería, no ca juntas pasutimi, y pongo Rolison Mesa Sánchez. No ca juntas pasutimi, Juan Carlos Condori Quispe. O sea, puedo utilizar, estimados amigos, en este caso, ¿ya? Eh, una sola pregunta para responder así. ¿Me entiende? No ca juntas pasutimi, Juan Suárez Zamora. O sea, podemos utilizar así. En vez de estar preguntándonos y decir, no cajoteca, mamá y manta, taita y manta, ya no voy utilizando esas expresiones. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, Cancho? ¿Tampoco llegó un comentario o no? Muchacho. Malachkan, de marica michis. Sí, marica michis. Tapuita población. Tapukami. A ver, te escucho, vamos, Hola, pregunto. buenas noches, profesor.
Buenas Yo me noches. quedé con una inquietud que dijo que Turi es solo que se usa, las mujeres nomás dicen Turi o el hombre también cuando dice hola Turi, las mujeres son, escuché algo así al principio, que las mujeres solo usan ese término Turi para decir mi hermano, o lo puede decir Mm, también un hombre Turi. no, justo estás en lo correcto. Cuando nosotros queremos utilizar turi o turay, ya, mira, varones, utilizamos waiqi, ya, waiqi para hermano de varón a varón y Dura. pana para hermana de varón a mujer. Yo como varón puedo usar waiqi y pana, nada más. Si soy mujer, utilizaría pues turi o tura, que viene a ser hermano, y ñaña, que viene a ser hermana, ¿ya? Entonces, estimados, mira, los dos únicos que pueden utilizar es esto, pues. Pana para varones, tura ñaña para mujeres, nada más. No puedo utilizar en este caso, si soy mujer, ni pana. Si soy varón, ñaña ni tura, no utilizo. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, podemos hacer. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, gracias, profesor, por esa, bueno, me ha sacado una inquietud. A veces escucho algunos videos donde dice Turi, Paná, y bueno, yo creí que el hombre puede decir también Turi. Bueno, gracias. Muy bien, estimado Percy. Estamos aquí para resolver vuestras dudas. Es así, estimados, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Ya tenemos esto. Ya tenemos las preguntas, tenemos todo lo que hemos avanzado. Recuerden que esto, estimados amigos, es quechua de Cusco. Justo de antes hablaba con una profesora con la que he trabajado, que ahorita está enseñando en la Universidad Andina, y se sigue enseñando el quechua pentavocálico en Cusco, ¿eh? ¿Ya? Lo ideal es que aprendamos a hablar, ¿ya? Muy bien, ahora sí, estimados amigos, con esas preguntitas aquí tenemos algunos ejercicios, Llankasonchis y Mansotiki y Mansotikich, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Cancho, Manachu, ¿hay o no hay preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Macancho. Manachkan, ¿ya? Y pasamos aquí, dice, en el quechua existen algunas preguntas que serán muy importantes para conocer o conocer cada uno de ellos con sus posibles respuestas, ¿ya? Importante saber esto. Mira, fíjate, la segunda pregunta del día. Y lo vamos a copiar aquí, ¿ya? A ver, tarán. Y nos vamos a este lado para desglosar de dónde viene esta preguntita. Ya está, estimados, ¿ya? Entonces, tenemos la segunda pregunta del día. Maimanta Kanki. ¿De dónde eres? ¿Ya? Uy. Mira, fíjense, estimados amigos. Cuando nosotros queremos conocer esta pregunta, debemos entender lo siguiente. En la primera pregunta hemos utilizado el one. Ahora vamos a utilizar otro. El famoso manta, Maimanta Kanki, que es una expresión muy básica, muy usual, ¿eh? Maimanta Kanki te dice, ¿de dónde eres? Ahora, vamos a desglosar esta pregunta y encontramos el mai. Y matkama mai es el pronombre interrogativo, ¿ya? ¿Dónde? ¿Ya? Es el pronombre interrogativo, ¿dónde? ¿Ya me entienden? Entonces, mai es igual a ¿dónde? Ya está, hasta aquí estamos bien. Un rato vamos a poner un solo formato para que se vea elegante. Ya está, ya está. Estimados amigos, mira, fíjense. Cuando nos preguntan, dice, ¿Mai manta kanki? Mai es dónde. Ahora, el caso del manta, vamos a copiar, es un caso muy interesante que habla de qué, ¿ya? ¿Qué habla de qué, estimados amigos? Habla de lo siguiente. A ver, vamos a poner aquí. Manta es un sufijo que indica origen. Pero, ¿cómo es ese de origen? Que se traduce al castellano como desde, ¿ya? Desde o la preposición
de. Entonces, fíjate, cuando encontramos esto, mira, fíjate, ya estás entendiendo que maimanta viene de esto, ¿ya? Viene de, ya, la pregunta, ¿de dónde? Maimanta. Kanki, obviamente, es eres, ¿ya? Fíjense, ya está. Ahora, si nosotros unimos estos dos con dónde, entonces la pregunta sería, ¿de dónde? Y aquí está, ¿de dónde? Mira, fíjate. De, ¿ya? Mai, Ematjara. Mai, voy a poner con un color celeste. Aquí está Mai. Aquí está Mai. ¿Dónde? Y Kanki es el verbo eres. Ya está. Ya tengo aquí mi expresión. Mai Manta Kanki, ¿de dónde eres? ¿Cómo puedo responder esta pregunta? Y recuerden lo que les dije. Recuerden este secreto, esta clave. Cuando a ti te preguntan, Mai Manta Kanki, tu respuesta siempre va a ser con el manta. Y siempre se los he dicho, estimados estudiantes, tienen que estar muy atentos a la pregunta. Si usted está atento a la pregunta, si usted escucha atentamente la pregunta, la respuesta está en la misma pregunta. Si yo te digo, "Mai manta gangi", mi respuesta automática va a ser con el manta. Lima manta, costo manta, apurimaj manta, ayacucho manta, cane. Puedes utilizarse. O en algunos casos, por ejemplo, dices, Maimanta Hamunki. Maimanta Hamunki. Maimanta Hamunki. Siempre está la respuesta en la pregunta. Por ejemplo, aquí tengo. Si me preguntan y me dicen, ya Rolich, mira, fíjense, informalmente, ya Rolich, ¿ya? Mai, ¿dónde? Manta, ¿de dónde? Y me dicen, Hamunki. Ya está. Yo rolecha maimanta jamás. Y automáticamente, estimados amigos, aquí hay algo que yo debo entender. Me están preguntando con el manta. Maimanta jamás. Y por esa misma razón, situación, mi respuesta va a ser con el manta. ¿Qué puedo hacer? Pues copiar esto que tengo aquí y pego aquí abajo. Que ahora llama chorar paremone. Ya está. Manta, maimanta jamungi. Ahora, una regla. Siempre y cuando a nosotros nos pregunten aquí con el inki, ¿ya? Maimanta hamunki, y mata mijun, maita purinki, piwan tianki, siempre, ¿ya? Y mata rantinki, o y mata rantishanki. Siempre, siempre, estimados, mi respuesta va a ser con el ni. Siempre. Entonces, mira, fíjate, la respuesta va a ser con el ¿ya? Fíjense, ¿con qué va a ser la respuesta? Siempre con el ni. Eso debes entender, estimado, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dicen, "Mai manta jamunki", mi respuesta va a ser manta jamoni. Ahora, este manta va a permanecer. Solo aquí tengo que poner un lugar. Imagínate que vengo yo eh, Mi de casa. Chile, ¿ya? Chile, manta jamoni. Yaurolicha, maimanta hamunki. Y yo digo, Chile manta jamoni. Yaurolicha, maimanta hamunki. Comanta jamoni. Yaurolicha, maimanta hamunki. O sea, todo este elemento que voy a poner con rojo es un elemento variable. Todo lo demás permanece. Entonces, si te has dado cuenta, todo lo que tú quieres, la respuesta siempre está en la pregunta. Yaurolicha, maimanta hamunki. Arequipa manta jamoni. Yaurolicha, maimanta hamunki. Manta jamoni. Yaurolicha, maimanta hamunki. Lima manta jamoni. O sea, siempre. Y como les dije, el manta con el manta se quedan siempre. ¿Me entiendes? Entonces, ahora la segunda pregunta del día es, ¿Mai manta hamunki? La primera era piwan. Igual. Y la segunda es Mai manta. ¿Me entiendes? Mai manta hamunki. Ya tú, por ejemplo, yo te pregunto, Mai manta hawamanki, ¿de dónde me miras? Y tú ahora piensas automáticamente, ¿de dónde estoy mirando el profesor? Por ejemplo, si estás en Lima, dices Lima Manta, Hawái, Hawamuiki. Podría ser. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, fíjense.
Ya tenemos esto. ¿Ya? Entonces, regresando a nuestro libro, encontramos eso. Aquí, mira. La misma explicación que te di ahorita, aquí está. Mai manta kanki. Aquí está, mira. Mai, que viene a ser pronombre interrogativo, donde, y manta, la preposición de. Mai manta. Y kanki es la conjugación del verbo, ¿ya? Ser. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si le pregunto, Mai manta kanki, Singapur manta kani, puedes decir. ¿Ya? Ahora, la respuesta, no cani, no cani. Podríamos utilizar un validador. ¿Se puede utilizar? Se puede utilizar. No cani, yo soy de Cusco. O simplemente puedo decir no cani. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, mire, fíjense. No cani. ¿Entendido? Y ahora, estimados amigos, aquí hay una preguntita. Kanri. ¿Se acuerdan que antes hemos preguntado o nos hemos planteado, nos hemos dicho la preguntita camparí? ¿Qué es camparí? Y el tuyo y de ti y el de usted. Ahora no vamos a preguntar y de usted, sino vamos a preguntar y tú y usted. ¿Ya? Por ejemplo, dice, ¿de dónde eres? Yo soy de Perú. ¿Y tú? Siempre esa pregunta va a jugar ahí. ¿De dónde eres? Yo soy de Chile. ¿Y tú? O sea, yo, Ima, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. ¿Y tú? O sea, ese y tú que utilizamos toda la vida se traduce al hungry. ¿Me mata ganki? Lima manta gani, hungry. O sea, te dice, ¿me mata hamshenki? Lima mata hamshen, hungry. O sea, siempre el hungry va a tener esa función. Entonces, una pequeña repregunta que te podría decir que utilice. Entonces, mira, si nosotros, estimados amigos, vida, ¿ya? Mira, fíjense, si nosotros, estimados amigos, aquí hacemos lo siguiente, por ejemplo, a ver, tarán, copiamos esta pregunta, esta respuesta, esto y esto, ¿ya? Ya. Vamos aquí a nuestro material de ayuda que está aquí y pongo aquí. Tarán. A ver, vamos a ver, un rato voy a ordenarlo. Déjenme un momento, denme un momento, un momentito. Ya, unos minutitos. Tarán. Ya está. Vamos a trabajar más abajo, ¿ya? Un momento, un momento. Ya está. Mira, estimados amigos, aquí está nuestra pregunta. Si a mí me preguntan y me dicen, por ejemplo, ya hagamos una conversación o imaginemos una conversación entre Juan y Carlos o María, podemos en ese caso plantearnos un diálogo, ¿ya? Y decimos así, de esta manera, ¿ya? Ya está, aquí está. Y nos dice, Maimanta Kanki. Podría decirme, Rolly, ahorita, ¿ya? Maimanta Kanki. Rolly, ¿de dónde eres? Y Rolly le responde, Noga Kuskomanta Kani. Y aquí pone una coma y le dice, Kanri, ¿y tú? Mira, fíjense. Yo te reto a que hagas esta práctica en casa y digas, por ejemplo, mamá, y me mantecanki. Tu mamá dice, no caca, lima mantecane. Kanri, siempre. Y te va a decir, no caca, lima mantecane. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Ya? Recuerden que nuestro libro siempre está disponible para los que aún no tienen, ¿ya? Para que trabajen. Entonces dice, Rolly, may mantecanki, no cacus tu mantecane, kanri, no caca, lima mantecane. ¿Ya? Vas entablando una conversación de esa manera, ¿ya? Ahora, ya tienes esto. Entonces, muchas veces, estimados amigos, hay algo interesante. ¿Y qué pasa, profesor? ¿Y qué pasa si nosotros coincidimos de lugar? Pues, ¿de dónde eres? Yo soy de Cusco. ¿Y tú? Ah, yo también soy de Cusco. Mira, en este caso coincidimos. ¿De dónde eres? Yo soy de Perú. Ah, yo también soy de Perú. O de tu distrito, ¿de dónde eres? De San Jerónimo. Ah, yo también soy de San Jerónimo.
O sea, ese también, ¿ya? Ese también podemos nosotros utilizar. ¿Y cómo se utiliza el también? Aquí te explico. En este material está todo, estimados amigos. Por eso es que te sugiero, por favor, que tengas tu material impreso para que tú digas, oye, aquí está. Recursos que hemos utilizado es el verbo no kakani, yo soy. Kankanki, tú eres. Paikan o paimi, él es. No canchis canchis, nosotros somos. No kaiku kaiku, nosotros somos. Kankuna kankichis y paikuna kanku. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos utilizado el verbo o la conjugación del verbo ser. Hemos utilizado. Y hemos trabajado en el tiempo presente. Noja, pugliani. Mira, fíjense. Mira, fíjense aquí. Y decíamos, por ejemplo, noja pugliani. Termina ni. Han puglianki. Pai puglian. Nojanchis puglianchis. Nojaiku pugliaiku. Hanguna pugliankichis y peiguna puglianku. Las mismas terminaciones hemos utilizado. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Solo hemos utilizado Maimantakanki. La primera y la segunda persona más estamos utilizando aquí. ¿Ya? Maimantakanki, Oshomantakani, Maimantakanki, Limamantakani, Maimantakanki, Ayacuchumantakani, Maimantakanki, Apurimamantakani. Ya está. Ahora, otro recurso que hemos utilizado es este. El sufijo manta. ¿De qué? Es el sufijo de procedencia. Recuerda eso. Sufijo de procedencia. Origen de una persona. Por ejemplo, Cusco, manta, de Cusco. Lima, manta, de Lima. Ayacucho, manta, ¿ya? De Ayacucho. Maimanta Cani, se podría preguntar, no se puede preguntar Maimanta Cani, sino Maimanta, ¿qué cosa? Maimanta Cani, ¿ya? Entonces, mira, un elemento muy importante es el manta, estimados amigos. En este caso, cuando queremos preguntar el origen de una persona, siempre preguntamos Maimanta. ¿Ya? Aparte de eso, existen denominaciones, por ejemplo, país, región, provincia, distrito, barrio, calle. Existen denominaciones. Como digo, país en quechua, suyo. Región en quechua, huchu y suyo. Provincia en quechua, huamani. Distrito en quechua, saya. Barrio en quechua, saya también. Calle en quechua, ijlu. Comunidad en quechua, ayllu. Ciudad en quechua, llacta. O sea, existen denominaciones que muchas veces tenemos que utilizar. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, que vives en Abancay, por ejemplo, yo veo, hay algunos que dicen, Avenida Andahuaylas, ¿eh? ¿Dónde vives? Andahuaylas. Y yo me quedaría pasmado, digo, Andahuaylas, pero existen en Abancay. Justo para eso utilizamos los, en este caso, algunos elementos que determinan, que nos van a delimitar lugares, ¿ya? Entonces, primer recurso, el manta de procedencia, nada más. Segundo recurso que vamos a utilizar es el sufijo pas y pis. ¿Para qué sirve esto, profesor? Se traduce al castellano como también. Entonces, ¿cómo yo utilizo también? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿me mantakanki? ¿Cosco mantakani? ¿Kanri? No, pas cosco mantakani. Cuando compartimos, en este caso, estimados estudiantes, la nacionalidad. Imagínate que un día nos vamos a Chile, estamos en Chile andando y te encuentras con un compatriota y le dices, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Yo soy de Perú. Yo también soy de Perú. Justo para esa situación, yo también utilizamos el sufijo pas. Guas. Entonces, mira, fíjate, si yo regreso aquí y otra vez ya, esta conversa lo pego aquí y digo, Rolly, maimanta gangi. Y Rolly me responde, dice, no caga coscomanta cani, hangri, no caga. Ahora, ¿qué pasa si compartimos, en este caso, la localía o la localidad? Yo también soy de Cusco. Simplemente, estimados amigos, en este primer caso, al noca, le aumentas el pas. Ya está. Roli me mantakanki, noca, coscomantakani, canri, no capaz, coscomantakani. ¿Qué estoy diciendo en castellano, profesor? Mira, Roli, ¿ya? ¿De dónde eres? Y Roli me dice, yo
soy de Cusco. ¿Y tú? Y yo, y el paz significa También. también soy de Cusco. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, no deben olvidarse el uso del paz en este caso porque es muy fundamental, muy importante. ¿Entendido? Entonces, si se dan cuenta, el paz va a funcionar en todo momento. Ya, puede funcionar con animales, puede funcionar con objetos, con personas, por ejemplo, digo, Rolly, Juan, Julio también. Y por ejemplo, también digo, Rolly, Juan, Julio, pues estoy utilizando el paz común inclusive. ¿Me entienden? Entonces, aquí en nuestro libro, estimados amigos, explica todo eso. ¿Ya? Por ejemplo, alto, coche, oveja. ¿Ya? Oveja. Oveja. ¿Ya? Coche. Oveja. Vamos a que decía. Oveja, coma, huacabas. Podemos utilizar. El perro, el chancho, la oveja, también la vaca. Podemos utilizar. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuando yo utilizo y digo, noca, yo, no capaz, yo también. Víctor, Víctor. Víctor Paz, Víctor también. O sea, estimados amigos, si se dan cuenta, el Paz cumple esa función muy importante. ¿Ya? Cumple esa función de ser el que incluye a una persona, animal, objeto, cosa en una acción que podemos realizar. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy y aquí tenemos tareas muy interesantes. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Mira, utilizan los verbos sustantivos y se aplica el sufijo manta. Por ejemplo, ¿qué puedo utilizar aquí? Puedo poner aquí, ¿qué cosa puedo poner? Países. Por ejemplo, Chile manta, Bolivia manta, Lima manta, Ayacucho manta, La Libertad manta, Loreto manta. Siempre puedo utilizar. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, esa es la actividad que tenemos. ¿Ya? Y también aquí lo que de antes hemos... Ya, recién vamos a llegar a eso, ¿ya? Entonces creo que sería todo por el día de hoy, lo que hemos aprendido. Entonces hay que seguir trabajando, ¿ya? ¿Qué Hay- página nos hemos quedado, profesor? Nos vamos a quedar en la página number. Aquí, en el page vamos. Número 32, ¿ya? Página 32. Entonces, estimados amigos, hay que seguir aprendiendo. Esta pregunta más y nos vamos, ¿ya? Mira, si se han dado cuenta, estimados amigos, aquí, regresando aquí a la primera parte, la primera pregunta que nos hemos planteado era el pi más el one. Piwan mijunki, piwan tusunki, piwan huspanki, piwan. Waikun. Entonces, aquí en nuestro libro, estimados amigos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo mismo. Piwan Tianqui, mira, Piwan Tianqui. Pero en este caso está utilizando un validador. Piwan mi Tianqui, ¿puede utilizarse? Sí. El mi no le va a dar o no va a cambiar el sentido de la expresión. Y dice, Piwan mi Tianqui. ¿Y cómo sería mi respuesta? ¿Con quién vive usted? ¿Con quién vives? Y aquí mira la pregunta, dice, Piwan mi Tianqui. Y dice, Noga taitewan tiane. Nogaga taitewan mi tiane. Nogaga sapa y tiane. Pero lo más importante, estimados, si El se han one. dado cuenta, hay dos cosas. Uno, como dice vuestra compañera, el one, y en todos los casos la respuesta siempre es con one. Dos, si me preguntan con el inki, ¿ya? Que pescar, caso de Monancho, ya. Si me preguntan con el inki, ¿ya? Siempre mi respuesta va a ser con el ni. Nogaga, tiani, mira, fíjate, tiani, tiani, tiani y tiani. Entonces yo ya debo tener claro en mi cerebro que cuando una persona me pregunta, y siempre la pregunta termina en inki, voy a responder con el ni. Piwam tianki, noga taitewan, tiani. Y si me pregunto con el one, siempre.
Noqa sapa y tiani, en este caso cuando es solo, pero cuando vives en compañía de alguien, dices noqaqa quyaywan tiani. Noqaqa turaywan tiani. Noqaqa mamaywan tiani. Noqaqa, ¿ya? Wayqikunawan tiani. O sea, podemos utilizar eso. ¿Me entiendes? Y después le puedes preguntar, Henry, ¿y tú? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas preguntas para responder y ya pues vayan revisando esto, vayan repasando todo esto. ¿Entendido? Y aquí tenemos algunos ejercicios en la página 33. Dice, Piwan mi tía Ingrid. Para responder esta pregunta decimos, vivo con mi gato. ¿Cómo dirías? Michiwan Tian. Tian. Vivo con mi perro. Alcoiwan Tian. Tian. Vivo con mis gatos. Michikunawan Tian. ¿Entendido? ¿Ya? Michiwan Tenemos aquí Tian. ejercicios para trabajar. ¿Ya? Nos quedamos en la página 33, estimados amigos, ya, y espero que esta clase les haya gustado, hayan aprendido un poco más el quechua. Importante, repasen, ya, repasen, estudien un poquito más en ese tiempo para estudiar. Ya, eso va a ser muy importante. Añaya, chacho. ¿Ya? Gina Castenca, gracias a ustedes por asistir a nuestras clases, ¿ya? Así que los que aún no tienen el Usted, libro profesor. pueden escribir todavía. Ya saben dónde estamos, dónde nos encuentran, ¿no es cierto? En el TikTok nos encuentran, en YouTube, en Facebook nos encuentran. Recuerden, hay una página de Facebook que ha salido y habían clonado algunas cosas de mi página, ¿ya? Entonces, ya pues, ya estamos detrás de eso. ¿Ya? Para los que aún no se han comunicado conmigo, pueden comunicarse conmigo a este número, ya para sus libros, para sus materiales y así tener un aprendizaje más significativo, como siempre hemos dicho. Las personas que aprenden más son las personas que aprenden haciendo, ¿no es cierto? Practicando, ejercitando. Entonces, si usted piensa que con mi clase estás aprendiendo, escuchando, entonces para que refuerces debes tener el material, para que aprendas practicando, haciendo algo. ¿Ya? Muy bien, entonces, estimados amigos, con esto nos quedamos. Ya, pues, nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche. ¿Ya? Y ahora sí vamos a estar full seguidito ya. Ya no tenemos vacaciones. Estimados, Tupananchikama, ya, chachi. no van tú pananchiscama, vamos que pan ahí con Gracias, profesor, gracias. Chao, Añaya, estimado. añaya, chachi. Tú pananchiscama. Persi, machita monakunki, Persi, remarca muy. Bueno, yo tengo otra inquietud. Cuando uno quiere decir Maimanta, ¿no? Como dice la pregunta, Maimanta Kanki, y cuando uno Ya. dice, ¿no? Yoja Kani, bueno, Limamanta, pero ahora, ¿cómo se llama? Vivo en Ayacucho, por ejemplo, ¿cómo se diría? Dice Noja, ya. Siempre tu orden, ya. Lima, Manta, Cane. Ya está. Pero ahora vivo en Ayacucho. Para eso utilizas un conector, que es el Ichaja. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, mira, Ichaja. Ichaja se traduce al castellano como pero. No Lima Mantacani. Ichaja, ¿ya? Kunan Ayacucho que tiene. Puedes decir. Ayacucho ti yani. Ya está. Mira, fíjate, ya Gracias, tenemos. profesor, ¿eh? ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, puedes utilizar así. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya Maestro, terminamos esto. Recuerden que los materiales, estimados, son virtuales y maestro, una son para preguntita. que impriman fácil. Dime, te escucho. Este, cuando decimos noca, Cuscumanta cani, también se Ya, puede pronunciar Cuscumantan cani.
¿Está bien, maestro? O, Claro, es un validador que puedes utilizar. ¿Ya? Le dices, no y- caca, ajá, ¿ya? Cusco, mantan, cane. Cani. Puedes utilizar. ¿No es Eso cierto? en la, maestro, eso es en la pronunciación Cuscumantan Cani con N. Y en la escritura con M o con N, maestro. Mm, ya mira, son dos versiones. Ujú, En este caso, si usted es docente, ujú, sí, entonces te sugiero que accedas a nuestras clases de los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. ¿Ya? ya, ya. Ahí estamos haciendo, pues en este caso, el trabajo justo para los docentes. En Ya, este caso, lo que enseñamos los días lunes, miércoles y viernes es exclusivo quechua de Cusco tal como es, ya, ¿ya? Sin la intervención del ministerio, ya. ¿ya? ¿Qué días Entonces, me dijo, maestro? martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. Exclusivo para los que van a dar su evaluación E y B, como Ajá, para eso es, docentes, para eso, ¿ya? ajá, Pero esto que estamos aprendiendo es exclusivamente pues, para los que quieren aprender quechua y hablar quechua, ya sea en Cusco, Arequipa, Puno, ¿ya? ajá, así es. ¿Entiendes? Entonces, Ya. maestro, el link, ¿cómo consigo para ese horario? Escríbeme al WhatsApp y yo te envío un enlace para que te unas a un grupo, ¿ya? Encantadísimo. Muchísimas gracias, Muy bien. maestro. Yo soy docente de Puno y tengo mi amiga también, que Susana, las dos vamos a estar preparándonos para la evaluación. Claro, únanse al otro grupo. Tenemos el otro grupo los días martes, jueves y sábado, como te digo, a las 9 de la noche. Ahí estamos enseñando quechua exclusivamente para el ministerio, Muy ¿ya? agradecido, maestro. Muy bien, Muy ya, agradecido. muy bien, estimada. Muchísimas gracias por la consulta. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ayacuchi, achachi. Cosa. Gracias. Muy bien. Ahora sí terminamos con esto. A los estimados amigos que están en TikTok también les digo que si desean acceder, tenemos aquí el número aquí en pantalla. Escríbanos a ese número, ¿ya? Para que puedan participar en nuestros cursos. Recuerden que nuestros cursos son gratuitos, ¿ya? Solo deben tener sus libros. Sus libros son un costo simbólico, pero solo es eso, ¿ya? Así que, estimados amigos, gracias por ver. Y achachi, tapu muy tamunachani. Adelante, adelante. Profesor, yo quisiera para las clases, para la evaluación de la DGIVIDA, que nos van a evaluar a los docentes. Ya, Janet, muy bien. Para los docentes, únete al grupo, escríbeme al WhatsApp y dime, profesor, quiero unirme al grupo y te unes al grupo y yo te envío el enlace, ¿ya? Para que te unas. Son Ay, los días achachi, lunes, y achachi. miércoles digo, martes, jueves y sábado a las 9 de la noche, ¿ya? Profesor, buenas noches. Una preguntita. ¿Y el Dime libro algo. o el texto que utilizan los martes y los jueves son igualito que lo que estamos utilizando ahora o es otro No, texto? es otro libro que tenemos para eso. Para los docentes es otro libro de acuerdo al Ministerio de Educación, ¿ya? Ese libro es muy distinto. Este es Ah, un libro del quechua de Cusco, nomás el otro es el quechua sureño estandarizado que hemos elaborado de acuerdo al Ministerio de Educación. y eso también, ese material también usted nos los puede brindar. Claro, sí, yo les brindo el material, porque para la preparación del quechua para docentes son 3 libros. Ahora estamos terminando ya el primer libro. Luego se viene el otro, que es el segundo libro que estamos elaborando, y el tercer libro, que es ya un nivel más avanzado. Estamos en este caso, en el segundo libro y estamos elaborando una gran parte. Entonces, esos 3 libros van a tener un costo único también, ¿ya? Entonces, pueden acceder a eso también, no hay problema. Muchas gracias, profesor. Ya, estimada Ale. Pues, estimados, ahora sí con esto me despido. Espero que les haya servido el aprendizaje del quechua. Conmigo nos vemos en el día miércoles. Tupananchis kama.